tardes a todas y todos y bienvenidos y bienvenidas a este seminario organizado por FIPCAR. Primera cosa, pido disculpa por el retraso y los inconvenientes técnicos que hemos tenido en la organización del seminario, pero ya podemos empezar. Yo me presento, soy Alessia Schiavon, directora de la Fundación FIPCAR. Para quien no nos conozca, FIPCAR es una ONG que se dedica a la defensa de los derechos humanos y a la lucha contra la impunidad de diferentes perspectivas, desde proyectos de educación, consultoría, incidencia e investigación, que es, digamos, la razón por la cual estamos aquí hoy. Este evento es un evento de presentación de los resultados de una investigación que hemos venido trabajando con mis compañeros aquí, Javier Graña Giannoni, Martín Rodríguez Consoli y María Fernanda Poveda, que además es representante de nuestra sede de Ecuador. La investigación se enmarca en un proyecto que es Desafío a la libertad de expresión, Estado de Derecho y democracia en América Latina, un estudio regional en tema de SLAP, que ha sido cofinanciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, más precisamente la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, con el objetivo de pues, hacer un primer abordaje a este tema que desde FIPCAR hemos venido trabajando en los últimos años, el tema de las SLAP, con un enfoque europeo y que claramente, ya que nuestra fundación tiene una parte de su misión también y de su trabajo en la región latinoamericana, la idea que está a la base de este proyecto es la de pues, hacer una primera análisis. Claramente es un proyecto pues, reducido por tiempos y por recursos, pero que con lo cual hemos, digamos, intentado arrojar luz sobre un tema que aún no se conoce totalmente. Ya desvelo algunos de los resultados de la investigación. eh, Como en Europa, tanto en la región latinoamericana. Eh, Mis compañeros me acompañarán, digamos, en la presentación de los resultados. Os comparto pues una breve, digamos, una breve slide, es solamente una imagen para que podáis ver, pues claramente el título ya no, estaba en la invitación, los autores y a la derecha una breve, digamos, indicación de la agenda del breve seminario de hoy. Además de una bienvenida y presentación general, que es lo que estoy haciendo ahora, seguiremos con una segunda parte dedicada más al estado de las SLAP en América Latina, que, digamos, intentaremos dar un poco la idea de lo que han sido los resultados por puntos, por elementos comunes, destacando a lo mejor algunos elementos que han caracterizado, que caracterizan a algunos países. Claramente todas las informaciones las podéis encontrar en los informes que se publicarán mañana en nuestra página web y que serán difundidos también por correo y por nuestras redes sociales. La tercera parte, digamos, de nuestra agenda de hoy estará dedicada a, pues, qué hacer, ¿no? Frente a este fenómeno, entonces a las iniciativas anti-SLAPP, considerando que desde FIPCAR hemos venido trabajando en Europa, empujando la directiva, ahora la transposición de la directiva en España, en todas las iniciativas am, anti-SLAPP. Y por último, un espacio para preguntas y respuestas. Hay una posibilidad de un Q&A en esta herramienta de Zoom, con lo cual ya podéis poner las preguntas si tenéis preguntas y la abordaremos en la última parte del encuentro. Así como ya he presentado a mis compañeros, a María Fernanda, a Martín y Javier, creo que podemos ya empezar con la segunda parte, es decir, con una primera análisis de los resultados. Yo lo único que os quiero comentar, antes de dejar la palabra a mis compañeros, es que nuevamente este proyecto tenía el objetivo de hacer un análisis regional. Claramente es un proyecto que surge con sus limitaciones por tiempo y no nos ha dado la posibilidad de, digamos, de hacer un análisis dirigida a todos los países de la región. Hemos elegido 11 países. Es un buen número, países diferentes que se encuentran también en diferentes situaciones, como en realidad nos ha ocurrido en Europa cuando hemos empezado a trabajar el tema de las SLAP, con lo cual los resultados claramente también
no solamente tienen un enfoque regional, sino también nacional de cada país. Y antes de empezar, lo único que quería aclarar es que se entiende por SLAP, porque claramente no es un concepto que podamos dar por sentado. Uno de los problemas que siempre, con lo cual siempre nos cruzamos, tanto en Europa como en otros países del mundo, es la dificultad de entender este fenómeno. Mm, ya pasando por la primera barrera, digamos, la barrera del lenguaje, ¿no? Que significa este acrónimo. Es un acrónimo que viene del inglés, Strategic Lawsuits Against Public Participation, es decir, demandas contra la participación pública, demandas que son abusivas. Las SLAP, entonces, son un fenómeno que básicamente se refiere a todas aquellas acciones judiciales que se intentan se presentan en contra de las voces críticas, como hemos decidido llamarlas, es decir, periodistas, activistas, medios de comunicación, organización de la sociedad civil, líderes de comunidades, activistas, grupos de incidencias, alertadores, abogados y abogadas. El listado es sin fin, es decir, cualquier persona que ejerza un acto de participación ciudadana acerca de un tema de interés público. Es un fenómeno que se empezó a destacar, a analizar entre los años 70 y 80 en Estados Unidos. Fueron dos profesores norteamericanos que acuñaron por primera vez el acrónimo, y es un fenómeno que se ha venido desarrollando en el tiempo. Por un lado se ha venido reconociendo, con lo cual ahora tenemos las herramientas para reconocer y destacar la presencia de estos casos, y por otro lado también se está empezando a notar un desarrollo del fenómeno en sí mismo, es decir, que pues como es un fenómeno abusivo que utiliza de forma abusiva el sistema legal, las leyes sustanciales y procesales. Si antes se detectaba el abuso de leyes a protección del honor, ahora ya estamos viendo cómo el fenómeno se está modificando y adaptando a la laguna también de cada sistema, con lo cual las SLAP son un fenómeno sí general, como general es, digamos, el, la- el macro fenómeno del deterioro democrático de nuestras democracias, pero sí que tienen características específicas en cada país. Yo termino mi presentación, dejo la palabra a mis compañeros para que os cuenten un poco más precisamente sobre lo que han sido los resultados de nuestra investigación en estos 11 países de la región. Bueno, muchas gracias Alesia por la introducción. Buenas tardes a todos. Eh, sí, en la forma de presentar este informe que, como dijo Alesia, contiene varios países, nosotros quisimos hacer una especie de búsqueda de los patrones comunes que detectamos en todos los informes que hemos realizado de los diferentes países. Eh, para comenzar, deberíamos empezar por analizar cuáles son las características comunes que tienen quienes inician estas demandas abusivas contra aquellas personas que tienen eh, interés en la participación pública. ¿Sí? En ese sentido, América Latina no escapa de los conceptos generales de cómo son los actores que promueven estas acciones. Es decir, generalmente estos actores están vinculados a poderes económicos, a grupos empresariales, tienen vinculaciones con el Estado o con la política, este, y son quienes tienen la capacidad justamente de enfrentar estos procesos que no tienen fundamentos legales fuertes, sino que su único motivo es amedrentar la crítica a través de someterlos a procesos donde los generan incertidumbre sobre las partes demandadas. ¿Sí? Entonces, en este sentido, en América Latina no escapa de las cuestiones generales de la FLAP, pero sí hemos identificado algunos elementos que son diferenciales de la región. Por ejemplo, hemos detectado en algunos asuntos, a diferencia de lo que puede haber sido el estudio, por ejemplo, de Europa sobre la FLAP, que hay una presencia también en el marco de los actores de las instituciones religiosas, ¿sí? Que también son en América Latina, tienen otro tipo de relacionamiento y tienen una influencia sobre las poblaciones con sus fieles y algunas incluso tienen vinculaciones a nivel estatal y político.
¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a los casos concretos, cuando hicimos análisis de los informes, detectamos, por ejemplo, en Brasil, que es un país que contiene muchos elementos de FLAP y claramente hay un patrón sistemático de FLAP en Brasil, que no podría ahondar ahora, pero seguramente podrán verlo en el informe. Por ejemplo, los casos que se analizaron en el caso de Brasil, en ambas situaciones, la parte actora, digamos, quien demandaba, era la Iglesia Evangélica Universal. La Iglesia Evangélica Universal en Brasil no solo es una institución religiosa, sino que tiene una gran cantidad de fieles y representantes. Además es dueña de grupos de medios y tiene una influencia muy fuerte a nivel político y económico. Y en los dos casos, que son casos contra periodistas, en el caso de Elvira Lobato y de João Paulo Cuenca, ambos periodistas realizaron de distinta manera alguna crítica hacia la Iglesia Universal. En el caso de Elvira Lobato, realizó una publicación periodística que justamente investigaba sobre esta fortaleza económica de la Iglesia Universal y sus diferentes fases en los grupos mediáticos. Y en Brasil, por ejemplo, estas instituciones promovieron, entre ellos dos periodistas, 225 demandas que estaban justificadas en un supuesto daño moral y lo hacían a través de sus representantes o incluso de sus fieles. Obviamente demandas que eran infundadas, que se basaban en fundamentos legales de daño moral que no tenían mucha fuerza y además se usaban de un sistema que tiene la ley brasileña, que son los juzgados civiles especiales, que permiten interponer demandas en distintas jurisdicciones a lo largo del país sin representación de un abogado porque tienen una justificación en casos de menor cuantía. También después del puesto de las características de las personas demandadas es la misma situación. Perdón, me olvidé del caso de Colombia también tenemos, porque en el caso de Colombia el actor es la Iglesia Católica, que también interpuso entre los 2018 y 2022, interpuso más de 14 demandas contra un periodista, Juan Pablo Barrientos, que se dedica a hacer publicaciones, por ejemplo, sobre casos de abuso sexual o pederastía dentro de la Iglesia. Eso es algo que notamos diferencial en la región, que no se nota en otros lugares, otro actor que aparece con ponderancia en el inicio de estas acciones. Y las características de las personas demandadas también incluye los mecanismos generales de la FLAP. Generalmente son periodistas, activistas de derechos humanos, defensores, alertadores de la corrupción. Ustedes verán que en cada país hemos realizado distintos análisis y encontramos personas que incluyen todos estos grupos. Obviamente que al ser la prensa quien tiene mayor capacidad organizativa, son quienes han logrado dar más visibilidad, pero la verdad que afecta a toda la población civil que participa en estos sentidos. Y bueno, y otro punto importante es que la presencia del fenómeno atraviesa todos los países, ¿sí? Ustedes, dentro de estos 11 países que seleccionamos, como dijo bien Alexia, hay distintos contextos de cada país. ¿Sí? Tenemos países con democracias consolidadas, por ejemplo, un informe de un caso es sobre Uruguay. Uruguay es un país que se sostiene que es una democracia plena, que está en los puntos altos de los índices de democracia, y sin embargo en Uruguay, obviamente con distintos niveles, porque cada país tiene distintos patrones y distintos indicios de FLAP, también se detecta la presencia de algunos indicios de algunas causas que podrían llegar a ser FLAP. O puede ser bien Uruguay, o puede ser, por ejemplo, el caso de México, donde el contexto es totalmente distinto a Uruguay, donde es una democracia que ha sido observada en sus falencias por las mismas organizaciones y que el contexto es violento, es un país complicado con la muerte de los periodistas y, y en ese sentido podemos observar que la FLAP, no importa qué tipo de gobierno tengan, que tanto consolidado esté el Estado de Derecho, son un fenómeno que afecta a todos los países, por lo tanto no debe ser subestimado y debería intentar obtener ciertos elementos para poder combatirla. Y, y también tenemos un tema que también detectamos, y luego daré la palabra a Martín también, que también estuvo trabajando en esto para no hacerlo tan expositorio, pero también detectamos un déficit jurisprudencial en la América Latina. Eh, no hemos encontrado, es muy difícil que los operadores de la justicia detecten los casos FLAP, es decir, le damos poca formación en el sistema y eso se traduce en la jurisprudencia regional y nacional.
porque son pocos los operadores de la justicia que logran identificar la SLAP, que sin embargo los casos se resuelven generalmente dentro del marco de los derechos a la libertad de expresión y una correcta ponderación de derechos en algunos casos, pero sigue estando aún en un déficit jurisprudencial en la detección de los casos SLAP. Donde hemos detectado algunos casos interesantes de jurisprudencia, primero en la Corte Interamericana, que en el año 2021, en el caso Palacio Urrutia contra Ecuador, reconoció la presencia de la FLAP, y también lo hizo en el caso Barahona Bray contra Chile, que está también analizado en el informe. A nivel nacional, dos de los países que hemos encontrado que tienen mayores dificultades con este sistema de la FLAP, que son Colombia y Brasil, también han tenido un desarrollo jurisprudencial. En el caso que les comenté como ejemplo de la Iglesia Universal de Brasil anteriormente, el Tribunal Supremo de Brasil, ante una acción que promovió Elvira Lobato, una de las personas demandadas, junto con la Asociación Brasileña de la Prensa, el Tribunal Supremo de Brasil hizo una interpretación constitucional del Código de Procedimiento Civil ante este fenómeno de las demandas múltiples y de la elección del fuero más favorable con esta posibilidad que daban los juzgados civiles especiales de interponer demandas en lugares remotos y en pueblos chicos y promover que la demandada tuviera que concurrir a defenderse ante 111 demandas en distintas localidades. El Tribunal Supremo de Brasil reconoció que esto era una táctica FLAP y hizo una interpretación constitucional del Código de Procedimiento Civil que permite la reunificación de las demandas múltiples en el lugar de domicilio de la demandada. Y eso es un avance, sin duda, y quizás un país como Brasil, que detectamos un patrón sistemático a nivel jurisprudencial, está en la vanguardia en la región, porque si bien no es una acción que evite la FLAP, por lo menos permite reducirla. Obviamente que esto no quita que la persona igual sigue estando sometida a un proceso donde seguramente no hayan fundamentos para una condena. Y también es el caso de Colombia, donde también hay jurisprudencia relevante en tal sentido, que ha reconocido la SLAP en Colombia y ha reconocido el efecto paralizador que tiene la SLAP en algunos casos que también están presentados en el informe. Le voy a ceder la palabra a Martín, que seguramente puede contarnos más sobre el tema de lo normativo y de la región. Bueno, gracias Javier. Antes que nada, también agradecerle a Andalesia y a la Fundación por el espacio. Y bueno, para continuar, un poco la presentación genérica que estamos haciendo, que en realidad estamos tratando de establecer estos patrones comunes como una invitación para que sea más apetecible la lectura del informe, que ya entra en otras cuestiones específicas de los trabajos y en casos que son verdaderamente muy interesantes. Bueno, el caso justamente que trató Javier de Brasil es un ejemplo muy fuerte del uso de las slabs. Pero como decía Alesia, para ir entrando en el tema que voy a tratar de presentar yo de manera muy corta y fácil en lo posible, es que el informe abarca 11 países, que es un buen número, es un buen trabajo. Y en este sentido, me parece que la distinción de América Latina con respecto a otras latitudes es que nuestro análisis tiene que partir también, digamos, tiene que ser situado. Y Argentina, Chile, un montón de países, Latinoamérica en general, está rankeado por un montón de organismos internacionales como una de las regiones más peligrosas para ejercer justamente un activismo en defensa de derechos humanos y en la participación pública. Nosotros partiendo digamos, de esta base, encontramos un patrón que es un tratamiento legislativo y parlamentario de la SLAP muy limitado, muy precoz, que tiene que ver justamente con todo el desarrollo jurisprudencial que nos acaba de comentar Javier. Aunque el sistema interamericano realizó avances, impuso lineamientos, y a través de ciertos fallos le exigió a los países la creación de leyes que regulen estas SLAPs y regulen la persecución contra periodistas. Encontramos que tan solo dos países tuvieron proyectos específicos sobre la NESLAP. En este sentido, concluimos que ante la falta de una legislación específica, la región corre el riesgo de perpetuar algo que viene siendo histórico, que es un ambiente muy hostil para el ejercicio de los derechos fundamentales que tratamos en este trabajo. Durante los informes van a poder leer que hablamos un montón y repetimos.
digamos, derechos que son libertad de expresión, libertad en la participación pública, el acceso a la información, y estos derechos que tienen algunos nombres largos son los cimientos de los estados democráticos. Entonces, para el cumplimiento de las constituciones específicas de cada país y para el cumplimiento también y el respeto de las obligaciones internacionales en todos los tratados que tenemos en el sistema interamericano, el respeto a estos derechos hace que sean verdaderamente democracias efectivas y no nada más nomenclativas. En este sentido, al analizar también directivas internacionales que, como bien mencionó Javier, digamos, sientan la base para el desarrollo latinoamericano, nos parece que ante un problema nuevo como son las SLAP, relativamente sofisticado y en alza, se necesitan soluciones nuevas. Al analizar la evolución y el desarrollo normativo latinoamericano, encontramos que las legislaciones lo que tienen son remedios genéricos, generalmente que abarcan la libertad de expresión y estos derechos fundamentales que ya mencioné, pero no atacan las cuestiones específicas de la SLAP. Entonces, ante un problema nuevo, necesitamos remedios nuevos justamente. Y en este sentido, yo lo que quería hacer, para no hacerlo muy largo y para no cansarlos, me gustaría nada más mencionar algunas de las herramientas que tienen las normativas internacionales. Principalmente la directiva europea, que justamente esta fundación realizó mucho trabajo al respecto, con la guía Padfox, y justamente consagra varias herramientas que son propias de las CELAPS y nos permiten identificarlas y encarar un enfoque jurídico y cautelar de la mejor forma. En otros países también son Canadá, por ejemplo, que lo tiene en dos provincias, Estados Unidos, como en 32 estados, Australia, entre otros. Entre estos remedios específicos, para seguir usando la misma analogía, están la solicitud de desestimación temprana, que nos parece central por todos los casos que estuvimos analizando en estos 11 países, porque a veces, aunque la persona demandada consiga tener éxito y tenga una sentencia absolutoria, el desgaste que tienen estos procesos, estas demandas abusivas y estratégicas, es muy costoso, desde lo económico, desde lo psicológico y desde lo personal, y justamente tan solo la incursión en el proceso de estas víctimas logra el cometido del demandado, que es desgastarlos y sacarlos del debate público. También están las sanciones ante estos demandantes recurrentes que utilizan la SLAP, que pueden ser sanciones de tipo pecuniario, y también incluyen mecanismos específicos de reparación a la víctima. El fuero de atracción, que también recién lo mencionó Javier, en el caso extremo que vimos ahí en Brasil, que son más de 100 demandas diferentes en otras jurisdicciones, que eso también es un beneficio para la parte demandada, y el derecho de intervención de terceros para colaborar con la parte demandada. En este sentido, para ya ir avanzando, aunque no tenemos leyes anti-SLAPP específicas, sí tenemos algunos proyectos, como dije, en dos países que vale la pena mencionar. En el caso colombiano, es uno de los países que pueden ser un ejemplo en cierta medida porque, como dijo Javier, la situación latinoamericana es muy diversa. Tenemos países donde tienen un Estado democrático un poco más avanzado y otros países que están en situaciones bastante extremas en cuanto al respeto de las garantías constitucionales y derechos fundamentales. El caso colombiano es de público y notorio que ha atravesado muchos conflictos bélicos y sociales, pero ha intentado, en cierta forma, avanzar en cuanto a la protección de los activistas de derechos humanos y los periodistas. En 2021 se impulsó un proyecto anti-SLAPP específicamente por el senador Lara Restrepo, y aunque no llegó a terminar el trámite parlamentario y se archivó en 2023, dejó las bases para la prosecución de ese proyecto y tomó mucho de estos remedios específicos que estamos hablando. Nos pareció importante en el informe destacarlo justamente, al igual que el caso de Panamá,
porque aunque no consiguieron la aprobación por ahora y la terminación de una ley, pusieron en el foco público el problema de las LAPs, que no por ser una cuestión jurídica y un modo más surrepticio de ataque a la libertad de expresión, deja de ser menos importante. Em, Algo que también en este sentido advertimos y nos preocupó bastante es que la falta de proactividad legislativa en cuanto a las SLAPs vino acompañada en otros países, como fueron el caso de Argentina, de Perú y de Paraguay, con cierta proactividad de leyes que también limitan aún más la libertad de expresión y otros derechos que vienen acompañados y son parte de este informe que estamos hablando. En el caso de Argentina y de Perú, se volvió a penalizar y a criminalizar el derecho a la protesta, que también es central y es parte de esta participación pública de la cual estamos hablando. Y en el caso de Paraguay también castigando con una ley a ciertas entidades digamos, se erigen en defensa de los derechos humanos. Para seguir avanzando y pasar a otro tema, otro patrón común que encontramos entre los cuatro exponentes que estamos acá haciendo el trabajo fueron las tácticas extrajudiciales que acompañan justamente a las LAPs y forman parte de ellas. Este patrón nos pareció algo muy de época también y encontramos acá el uso abusivo de las redes sociales por parte de estos mismos actores que son parte del entramado de poder de estos diferentes países, empresarios, gente del poder político, del poder real económico, del poder también religioso, como también mencionamos. En este sentido, es importante remarcar porque lo podemos ver todos, aunque no estemos tan informados a priori de lo que es, digamos, de lo que es una SLAP, pero lo vimos en los casos en concreto que estas víctimas eran atacadas a veces en simultáneo, de manera legal y de manera personal por redes sociales, o también había campañas de hostigamiento, de persecución, de desacreditación por redes sociales. Esto de manera específica lo tratamos en cada informe, pero nada más a modo de un punteo. En Brasil, por ejemplo, hubo una gran preocupación estatal por la proliferación de las famosas, lamentablemente famosas fake news, y eso impulsó la producción de una ley sobre la responsabilidad y la transparencia. Después, en el caso argentino, tratamos el caso de un empresario del tabaco muy poderoso, a donde antes de la demanda judicial que terminó en la SLAP, justamente el empresario no había demandado y había atacado, perdón, personalmente a 5 periodistas por redes sociales. En Chile, por ejemplo, los carabineros también fueron denunciados por espionaje por redes sociales en 2019. Bueno, en Perú también vimos un ataque al Instituto de Prensa, también por redes sociales. Y por último, en este sentido, el caso mexicano, con esto voy a cerrar, el caso mexicano en esto nos llevó un poquito más de trabajo porque también ahí sucedió la utilización de mala fe y abusiva de medios que estaban a priori diseñados para proteger los derechos de autor en este caso y que terminaron siendo utilizados para perjudicar a ciertos activistas de derechos humanos. El informe en particular habla del caso de Pedro Canché, que es un periodista indígena maya que está dedicado a denunciar la corrupción y a proteger derechos humanos, y él justamente sufrió el uso de esta ley federal de manera abusiva y para limitar su libertad de expresión. Ahora sí, como una mini conclusión de cierre a este tema y ya también cederle la palabra a María Fernanda. Nos pareció importante resaltar que estas tácticas abusivas de lo que son las LAP propiamente dicha en sede judicial, así como las tácticas extrajudiciales,
en las redes sociales o de justamente limitar la participación pública en todo sentido, desde la calle hasta Twitter, nos parece muy importante remarcar que esto perjudica no solo a esas personas, a las víctimas, sino a las organizaciones y a la sociedad en su conjunto, porque manda un claro mensaje de que hay ciertos temas que por ahí es mejor no hablar o ciertas personas a las cuales es mejor no investigar. Esto genera un efecto eh, general, especial negativo sería, en términos de derecho penal, y eso nos parece también muy importante. Es por eso que en el informe hacemos mucho hincapié en que al trabajar este tema estamos trabajando en pos de democracias más fortalecidas y en el desarrollo de las sociedades que verdaderamente queremos. Así que con eso cierro y le paso la palabra a María Fernanda. Muchas gracias, Martín. Quiero extender un saludo fraterno a todas las personas que nos acompañan en esta mañana y sobre todo felicitar el interés que tiene la Fundación Internacional Baltasar Garzón por seguir educando a la ciudadanía, por darnos estos espacios en los cuales no solamente nosotros podemos nutrir a la gente del conocimiento que hemos optado a través de este informe, sino también a través de las preguntas y de la dinámica de una conversación propositiva, podemos ir nutriendo. En concreto, me quedo con las últimas palabras que indicaba Martín respecto de los pueblos y nacionalidades indígenas. Como todos conocemos, Ecuador tiene una de las constituciones más progresistas de América Latina. A partir del 2008 se consideran mucho más los derechos colectivos. Es así que el Ecuador es un estado intercultural y plurinacional. ¿Por qué me enfoco en esto? Porque creo que es importante identificar que en este contexto de las demandas estratégicas en contra de la participación pública, los actores que se ven involucrados dentro de esta dinámica son en su mayoría indígenas, afroecuatorianos, campesinos y específicamente también mujeres. Entonces, dándole ese abordaje y dándole también esta percepción, creo que es importante empezar diferenciando cuando hablamos de un SLAP y cuando hablamos de lawfare, porque cuando hablábamos de lawfare muchas veces confunden estos dos términos que en realidad a mi criterio y al criterio de quienes realizamos este análisis tienen más diferencias que semejanzas. En virtud de aquello, creo que es importante hablar primero sobre las SLAPs, Strategic Lawsuits Against Public Participation. Es un acrónimo en inglés. Nuestro país y en América Latina difícilmente se utiliza este idioma para comunicarnos, es más, nosotros tenemos idiomas ancestrales también. Entonces yo creo que desde ahí debemos partir en un concepto mucho más familiar para toda la sociedad de América Latina. Es decir, generar un poco más de cercanía con este tipo de contenidos para que la gente pueda ejercer sus derechos a través de este conocimiento. Entonces tenemos por un lado las SLAPs y por otro lado el lawfare, que ha sido muy común también en países como Brasil, Ecuador y Argentina. Las diferencias básicas empezaría por ahí identificando los actores. Dentro de las SLAPs podemos identificar periodistas, campesinos, ciudadanos que se atreven a cuestionar al poder. Pero lawfare trata sobre personas políticas que están accediendo a un cargo. Otra cosa, el derecho que se pone en cuestionamiento cuando hablamos de SLAPs es el de libertad de expresión. Pero cuando hablamos de lawfare, hablamos de la libertad de elegir y ser elegidos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lawfare también hablamos de un enemigo político al cual se le debe atacar y minimizar. En cambio, con las SLAPs hablamos de que estas voces críticas que nacen desde el periodismo y desde el activismo se deben acallar para evitar que sean eco de otras voces y también para ejemplificar a la ciudadanía y decir, lo que le puede pasar a esta persona en un futuro también te puede pasar a ti. Es un mensaje que el poder envía a través de estas personas. Otro elemento importante también que diferencian a estos dos conceptos, de estas dos prácticas, es el delito en el cual se van enfocados. Las SLAPs por lo general utilizan a la calumnia, a las injurias. Nosotros también contemplamos delitos y contravenciones. Hay una contravención también en el Código Orgánico Integral Penal. Pero por otra parte, lawfare habla sobre criminalizar a estos actores políticos. ¿Pero con qué? Con delitos mucho más graves.
como el peculado, el tráfico de influencias, crimen organizado, etcétera, que tiene mucha más connotación social. Sobre las semejanzas, creería yo que es importante establecer primero que se utiliza el derecho penal de manera indiscriminada, es decir, cualquier acto está sometido al derecho penal, circunstancia que en una sociedad democrática no debe manejarse así. Y un segundo elemento, el hecho de que el Poder Judicial está claramente inmiscuido en esta toma de decisiones, porque no es aleatorio. En realidad, estos estados que pretenden generar este miedo utilizan al Poder Judicial y en un país como el Ecuador, el cual se enfrenta a graves cuestionamientos sobre independencia judicial, es totalmente permisible que la gente empiece a dudar y a quitarle, a rebajarle ese criterio de veracidad que puede tener el Poder Judicial. Entonces, una vez que ya hemos hecho estas diferencias, creo que es importante establecer que en el Ecuador, plenamente como SLAPS, no es conocido. Deberíamos también ponernos a pensar en tal vez un acrónimo, un nombre, algo más sencillo que pueda ser mucho más fácil para la ciudadanía. Esto lo pongo como ya una primera propuesta. Avanzando con ello, también debo recopilar las palabras de Javier cuando indicaba sobre la sentencia de Emilio Palacios Urrutia. Si bien es cierto, esa sentencia es un ícono en América Latina respecto del derecho a la libertad de expresión, siento que también en el Ecuador ha marcado un gran precedente sobre la exposición que una persona pública tiene hacia su sociedad y el nivel o el umbral de tolerancia que se debe tener al respecto. Entonces, eso como sociedad ecuatoriana nos ha servido bastante. Sin embargo, siento que es una necesidad y también es un compromiso irlo propagando durante todos los países que se puedan involucrar con ello y poder tener un acercamiento mucho más familiar con los temas, porque ahí la Corte es muy específica en establecer qué es un SLAP. Avanzando con ello, en esta segunda parte, creo que es importante establecer a estos actores, como yo indicaba. Es grave la situación del Ecuador porque no solamente el derecho a la libertad de expresión, sino derechos a la libertad, ya que como es público y notorio, el Ecuador durante los últimos años se ha venido manejando a través de estados de excepción, que son emitidos a través de decretos ejecutivos. Entonces, eso ya genera mucho cuestionamiento respecto del nivel de gobernanza que se tiene en este país, el nivel de respeto democrático, los niveles de violencia que existen también y que no solamente son para periodistas y personas que están que continuamente se exponen al público, sino que es para la ciudadanía en general. En el Ecuador a diario mueren niños, mujeres, ancianos. Y lastimosamente es algo que se lo ha tomado como algo menor, un elemento minimizado totalmente. Entonces, me pareció interesante hacer este abordaje porque entre el año 2023 y 2024, las principales personas que han tenido conflictos con el poder y por eso han sido desterrados o expulsados o cancelados en el Ecuador han sido mujeres. En este caso tenemos primero a la periodista Alondra Santiago, quien es de nacionalidad cubana y ahorita se encuentra en México. Tenemos en exilio a dos periodistas, Anderson Boscan y Mónica Velázquez, periodistas de La Posta que se encuentran asilados en Canadá, porque ellos recibieron amenazas de grupos de delincuencia organizada, así como también presuntamente por parte de la Fiscalía General del Estado. Agrego a esto el caso de Sol Borja. Sol Borja es una periodista ecuatoriana a la cual compartía un programa denominado Irreverentes y fue cancelado, porque presuntamente no le habría gustado al gobernante de turno este tipo de expresiones que se realizaban en eso. También es público y notorio la situación que ha vivido el país respecto de su vicepresidenta, que jamás la dejaron posicionar en el cargo y todavía sigue esa pugna de poderes. Ahora, sobre los casos analizados dentro del contexto ecuatoriano, se puede establecer también que son indígenas y campesinos que cuidan su tierra. La mayoría de estos activistas sociales tienen una relación muy intrínseca con su territorio, porque forma parte del desarrollo diario, comunitario, y también son sus medios para poder subsistir y sobrevivir. El caso que tenemos también y que me parece muy interesante sobre la protección al medio ambiente es es el de la empresa china Road and Bridge Corporation y Rocío Bastidas. Rocío Bastidas es una mujer quiteña, activista social por el medio ambiente, que se opuso a la construcción del proyecto que se tenía sobre el antiguo Telquito. Esta causa llegó
al conocimiento de la justicia ecuatoriana por parte de una contravención, una presunta contravención. Esta causa ya también fue cerrada a través de un acuerdo. Pero lo que se cuestiona aquí es que este nivel de pugnas que van entre el interés social de mantener un derecho y entre el interés empresarial no se debe resolver a través de los mecanismos judiciales, sino son formas que deben tomar otros caminos respetando los derechos y libertades de expresión. Entonces, creo que es importante también establecer que siempre en América Latina, de manera histórica, se han seguido patrones que son importantes determinar. ¿Por qué? Porque se generan alertas, como por ejemplo en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, ya nos generaban una alerta de lo que podría pasar en el Ecuador. Y lastimosamente muchas de las réplicas que se han dado en estos actos no han sido positivas, sino han sido negativas, de merma de derechos. Entonces, por eso es importante hacer este abordaje integral. Ahora, como hablaba Martín y sobre los riesgos que se pueden generar para este derecho, y específicamente el derecho a la libertad de expresión, en efecto, muchos de los países han sido abordados por la violencia, no solamente la violencia emitida por parte de las autoridades políticas o de las autoridades gubernamentales de turno, sino también por este quebrantamiento democrático que pierde o que limita este ejercicio transparente que debe tener la sociedad de acceso. Como les decía, nuestra constitución es amplia, nos regula tanto, inclusive se agregó otra función, la de transparencia social, que también está siendo cuestionada ahora. Entonces, siento que el punto en el cual confluyen varias ideas de América Latina, varios esfuerzos por América Latina, primero debe partir desde el enfoque de fortalecer nuestros derechos y fortalecer los estados democráticos en los cuales se brinden garantías claras, específicas para los ciudadanos y que estos derechos se puedan ir ejerciendo de manera libre. Eh, Creo que como un primer abordaje lo dejo para seguir hablando, para seguir intercambiando opiniones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda, Martín y Javier, por este análisis, ¿no? De los que han sido los puntos más irrelevantes de nuestra investigación y por haber dado un poco el marco, ¿no? De las cuestiones. Hay algunas preguntas en el chat de Daniel, que además es nuestro director de la sede de Argentina, que son preguntas muy interesantes y la abordaremos después porque esta segunda parte que vamos un poco a hablar de retomando un poco lo que estaba diciendo María Fernanda, es decir, cómo abordar este fenómeno, tiene que ver también con las preguntas de Daniel. Em, Como os dije al comienzo de este seminario, Flipkart viene trabajando ya desde varios años en este tema en Europa. Hemos acompañado el proceso, digamos, de la directiva, de la aprobación de la directiva. En este momento estamos trabajando para que la transposición en España vaya más allá del estándar mínimo que define, ¿no? La directiva. Además, yo siempre recuerdo que la directiva va acompañada de una recomendación que yo considero más relevante que la directiva en sí mismo, porque la directiva, algo que nos dijimos al comienzo, es seguramente es un ejemplo a seguir, hace referencia, como decía Martín, hace referencia a los marcos que se han aprobado en otros países porque incluye estos mecanismos como la desestimación temprana que vienen de la experiencia, por ejemplo, de Estados Unidos, pero tiene un enfoque limitado. Esto se debe, ¿no? Por las limitaciones del derecho europeo, es decir, que se limita a aquellas acciones judiciales que tienen que ver con asuntos comerciales y civiles con carácter transfronterizo. Con esto se entiende que claramente la aplicación de la directiva en sí, por eso antes decía estándar de mínimo, va a ser muy limitada si la comparamos con la tipología de casos de SLAPP que ha habido en Europa en diferentes países. La recomendación, por otro lado, es verdad que no tiene el carácter vinculante de la directiva, pero sí que la aborda el tema desde diferentes perspectivas y ahí me voy también a lo que dice Daniel, es decir, lo podéis ver su pregunta en el chat,
que el fenómeno de las SLAP, como todos los fenómenos que tienen que ver con los derechos humanos, no tienen solamente un componente jurídico en sí mismo, no solamente, por ejemplo, de modificación del marco, porque como decía Javier, a veces estas cosas se pueden solucionar a través de la correcta ponderación de derechos, lo que se prefiere evitar que se llegue, ¿no?, a esto. em, y para que no se llegue a esto, como dice la recomendación, se recomienda también de, pues, invertir en la formación de jueces, de todos los operadores de justicia, ¿no? Em, digamos, fortalecer también el aparato de justicia, pero también, digamos, apoyar a las víctimas, proporcionar apoyo. También en la recomendación se habla de las normas éticas de los colegios de abogados, porque nos olvidamos que también esas demandas se presentan a través de actores, ¿no?, de profesionales de la justicia. Es decir, que hay muchas patas que hay que considerar y de hecho la recomendación del Consejo de Europa, que es posterior, que viene después de la recomendación de la Comisión Europea, em, un poco une las dos almas del paquete de la Comisión Europea, porque por un lado sí que inserta en su texto lo que son los indicadores para identificar qué es un SLAP, que es el elemento creo más útil de la directiva como de la recomendación del Consejo de Europa, porque nos da un poco un norte, ¿no? Nos ayuda a identificar de qué estamos hablando, ya que el tema, como dijimos, es bastante difícil de incluir en una categoría específica por las diferentes características que puede tener, y por otro lado incluye, ¿no?, todas las recomendaciones, entre estas claramente también la modificación del marco normativo, no solamente civil, que es otra limitación de la directiva, sino del marco penal. Una de las cosas que recomienda la recomendación es justamente de, digamos, modificar el marco legal a protección del honor, despenalizar, decriminalizar, por lo menos la, la, los delitos, ¿no?, que se encuentran en muchos códigos penales, entre ellos lo del Código Español, a protección del honor. Entonces, esto, digamos, es un poco el marco de iniciativas a nivel europeo que hemos tenido un poco como nuestra referencia, ¿no?, en el análisis. Por otro lado, también las iniciativas anti-SLAPP, quiero recordar, no solamente vienen de las instituciones, vienen sobre todo de la sociedad civil. De hecho, la razón por la cual ahora tenemos una directiva es porque un grupo de organizaciones de la sociedad civil han ido empujando esta iniciativa. Entre estas iniciativas también pues, me alegra poder comentar nuestro proyecto PATVOX, el proyecto que Martín mencionó antes. Es un proyecto que desde FIPCAR hemos tenido la oportunidad de coordinar el primer proyecto europeo anti-SLAPP, que ya se cerró hace un año, se realizó en 2 años. Javier, de hecho, colaboró con el proyecto y por la primera vez se habló del tema SLAPP en el contexto de los sistemas de justicia de 11 países europeos, porque el objetivo del proyecto fue lo de crear el primer currículo anti-SLAPP en Europa y sensibilizar claramente a los y las profesionales de justicia en estos países. También a través de esas actividades hemos podido recolectar datos en el terreno de lo que son las exigencias en este caso, en los profesionales y las profesionales de la abogacía, porque claramente un proyecto se dirige a este específico target, pero surgieron desde estas conversaciones, que no fueron solamente formaciones en sí, sino conversaciones, las diferentes exigencias en diferentes países, porque claramente esto en paralelo con la región latinoamericana, claramente diferentes niveles, pero lo que pasa en España no es lo mismo que pasa en Polonia, y también las dificultades, los retos que encontramos han sido diferentes. En algunos países también de protección de las personas participantes a nuestras formaciones. Con lo cual, esto, digamos, es un poco una introducción a esta segunda parte. ¿Qué podemos hacer en contra de las SLAPP? Además de mirar a Europa y encontrar un nombre diferente, un acrónimo que funcione.
bueno, un poco esta segunda parte es la parte, digamos, que donde hemos intentado poner nuestras cabezas ahí, utilizar los resultados de las investigaciones para ir recopilando algunas recomendaciones, ¿verdad? Javier, Martín, María Fernanda, ¿no? Un poco lo que han sido nuestras recomendaciones para que este trabajo no se quede en el cajón virtual. Os dejo la palabra para contarnos un poco acerca de esto. Sí, Alesia, siguiendo un poco lo que tú comentabas con el antecedente de la directiva y el trabajo en Europa, yo creo que en los informes regionales, sin duda, está la importancia de la formación en temas de FLAP de los operadores jurídicos y también la visibilidad que este tema se puede dar a la sociedad civil, porque justamente, como tú decías, repercute en que, por ejemplo, la mayoría de los países, a excepción de lo que comentó Martín, que comentó el proyecto de Colombia y Panamá, la sociedad civil no ha tenido la fuerza necesaria, ni siquiera tiene conocimiento posible de la FLAP para realmente promover políticas públicas o proyectos legislativos que tiendan a combatir la FLAP. Entonces creo que ese es un punto importante para primero comenzar a combatir la FLAP o pensar cómo podemos este, reducir este daño que genera la FLAP, que sobre todo se significa en el sometimiento al proceso, más que en lo que después pueda hacer una eventual condena, una absolución o una negación de la demanda. Que la sociedad civil esté involucrada en ese sentido es muy importante y lo hemos visto donde hay una diferencia son en en las organizaciones de periodismo, que sí han generado una cierta visibilidad, pero también y antes generado una red de defensa, por ejemplo en el caso de Brasil, pero que sigue siendo un déficit para encontrar en otros tipos de personas que incluso no tienen la capacidad corporativa de nuclear organismos de defensa. Pero, por ejemplo, un ejemplo concreto de que es necesaria la formación de los operadores de justicia, que no mencioné cuando hablé anteriormente del caso de Brasil, es que en Brasil, ahora a inicio de este año, hay una novedad importante también, que es que el Ministerio Público Federal de Río de Janeiro, en este caso que hablé anteriormente contra el periodista João Pablo Cuenca, que tuvo 114 demandas a lo largo de todo Brasil. El Ministerio Público Federal de Brasil ahora inició una acción pública civil contra la Iglesia Universal por los daños que generó al sistema de justicia esta promoción de estas demandas. Habrá que ver cómo es muy reciente, habrá que ver cómo se desarrolla este sistema, pero la formación de los operadores de justicia, incluso los operadores públicos, como es un ministerio público, es una forma también de permitir que si nosotros logramos identificar cuáles son los puntos de la FLAP, porque pueden ser muchísimos y pueden darse todos, como en algunos países encontramos patrones donde realmente hay evidencia de FLAP, en otros países encontramos algunos de ellos, pero no encontramos todos. Hay algunos que siempre están presentes, como la desigualdad entre las partes, como las sumas exorbitantes que se piden, como la falta de fundamento, que como bien dijo María Fernanda, generalmente se basan en acciones que tienen que ver con la difamación, con injuria o con daños morales a nivel civil. Entonces la operación de la formación de los operadores jurídicos, sin duda es que tiene que ser un punto central para avanzar en ese sentido. Y bueno, también anotado a lo que comentó Martín, y junto con lo que dije anteriormente, la formación de la sociedad civil, claramente es necesario avanzar en un avance normativo para lograr, por lo menos, ir generando mecanismos propicios para poder detener algunos de los efectos que tiene la FLAP. No Sí, sé yo ahí, si Javi, Martín. sí, yo ahí para complementar un poquito, me quedé pensando en las menciones que hacías, por ejemplo, del caso brasileño, y bueno, ahí justo también estuve viendo que una pregunta tiene que ver con el caso de Brasil, que después en todo caso la podemos abordar específicamente, pero me parece importante acá subrayar de que el problema atraviesa a diferentes estamentos de la sociedad, desde la capacitación de las personas y actores jurídicos, desde una fiscalía, un juez, hasta los propios estudiantes digamos, en la facultad de abogacía,
que ya tienes que salir con una formación tendiente a poder identificar este fenómeno, pero también en la parte legislativa, por ejemplo, el proyecto colombiano eh, tomaba esta recomendación que tenía ya el proyecto europeo y establecía en su articulado la creación de una escuela judicial justamente para eso, para capacitar a todos los integrantes del sistema de justicia. Yo creo que entre las recomendaciones también es importante tratar de establecer algún orden porque más allá de lo jurídico, es un tema que tiene, y eso es imposible de soslayar, tiene mucho vínculo político y yo creo que en eso, en el informe logramos un buen equilibrio de separar las cuestiones y hablar de cuestiones fácticas, objetivas, que tratan las legislaciones de cada país, pero es imposible no mencionar que ante la falta de una cohesión regional, en el caso latinoamericano puede ser el Mercosur, por ejemplo, eso también dificulta eh, el conseguir buenos resultados. En Europa, Alex ponía el ejemplo de que España no era lo mismo que Polonia, me parece, y bueno, en Argentina claramente la situación de Ecuador puede tener cuestiones que las nombramos, que son patrones comunes con Argentina, pero va a ser muy diferente. Entonces ahí me parece que es fundamental la formación y el conocimiento de SLAP a nivel regional, a nivel de cada organismo que pueda tener seminarios, pueda tener conferencias, pero que se sepa eso, porque ahí en las conversaciones que justamente mencionaba cuando estuvieron trabajando ellos en el ambiente europeo, en Padfox, ahí es donde se siembran, digamos, acciones que puedan ser utilizadas por todos los países. Yo creo que eso también es algo a mencionar y que es muy importante. La cohesión que tiene que tener la región y ahí tienen que involucrarse un montón de actores que van más allá de un actor jurídico específico y ya tiene que ver más con cuestiones hasta diplomáticas, me atrevería a decir. Así que de mi aporte eso, y coincido plenamente con lo que dijeron. No sé si Giovanna Fernanda escribías. Sí, muchas gracias, Martín. Coincido totalmente en que se debe partir desde la concientización y capacitación, así como también el empoderamiento de la sociedad, porque no solamente son derechos individuales, sino son derechos que en un conjunto afectan a un colectivo. Por eso yo también hablaba de pueblos y nacionalidades indígenas, que ellos no tienen una perspectiva individual del ser humano como aquel, sino en colectividad, en comunidad. Entonces siento que desde ahí podemos ir también marcando los límites, marcando también unas directrices claras para el trabajo. Sin embargo, yo me atrevería a proponer algo mucho más interesante y que puede resultar vinculante para los estados. Deberíamos utilizar los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, las relatorías, para que a través de las relatorías sean mucho más concretas las observaciones que se realicen al país y que se incluya también este fenómeno de las SLAPs para que se evite perpetrar en ellos. Así también se podría hacer un alcance para que sean capacitados los jueces, los fiscales y posterior a ello inclusive hacer un proceso, yo lo llamaría de reconciliación social, porque lo que vemos ahora es que mandan en las sociedades latinoamericanas en su mayoría esta división, la división que vemos diario de los buenos y los malos, cuando en realidad toda la sociedad se ve afectada por este tipo de prácticas y si es que no son ellos los que salen hoy en la televisión, posiblemente pueda ser mañana. Entonces yo creo que es una circunstancia de empoderarnos desde un colectivo, más no solamente desde el individual que está siendo afectado. Ahí también se podría dar mucha fuerza y relevancia al proyecto, a las propuestas que se tienen y construir a partir de aquello, rescatar esa democracia que lastimosamente se ha visto oscurecida, exacerbada por este tipo de prácticas que en realidad no nos llegan a un punto de concordancia. Entonces sí, creo que sería importante hacer estas capacitaciones y como esta denominada reconciliación para ver si es que por lo menos en América Latina generamos esta fuerza que se necesita para ir avanzando con todos los desafíos que se pueden presentar alrededor de las dinámicas sociales.
Lo que dice María Fernanda va un poco al hilo de lo que comentaba Daniel en las preguntas, justo para que poder comentar las tres comentarios que Daniel nos ha dejado en el chat. En particular en el último, donde Daniel comentas que pues, la perspectiva debería ser un poco diferente, no enfocada a la defensa de los derechos individuales, sino pues un enfoque más a derechos de incidencia colectiva, porque en realidad pues lo que afecta, como decía María Fernanda, en realidad es la participación de una comunidad, ¿no? Participación ciudadana está en el mismo, en la misma sigla en inglés del término, de la palabra, de la sigla SLAP. Sin duda eso es un enfoque que lo que hemos intentado dar en el informe y que siempre se ha intentado dar dentro de lo que es la tradición jurídica, claramente, que es siempre la de los derechos individuales, pero también a nivel europeo, donde se ha hecho mucho hincapié por parte, por ejemplo, de resoluciones del Parlamento Europeo en este enfoque pues, el SLAP como ataque a la democracia, Estado de Derecho, pues, de la ciudadanía en general, ¿no? Porque cuando se ataca a las voces críticas, en realidad, pues el ataque es a toda la comunidad, a toda la sociedad, por los efectos que pueden llevar, ¿no? Desde estos ataques. Voy a las preguntas más prácticas, más directas que están en el chat, que son las preguntas de Dardo, que creo que son más para Javier por un lado y Martín por otro, porque una es sobre Brasil, que es uno de los países que Javier investigó, como se puede entender también de su introducción hoy, y Dardo pregunta a este respecto, pues la justicia, ¿por qué se ha mostrado tan más eficaz en Brasil? Y por otro lado, pues Argentina, Martín, la pregunta es si has notado pues, una mayor virulencia, dice Dardo, en el acoso en el último pues, gobierno, en el gobierno actual. Javi, ¿querés comenzar vos? Sí. Dale, dale, dale. Sí, sobre la pregunta de Brasil, yo diría que es relativo que la justicia se ha mostrado eficaz, porque estas consideraciones que hacemos de, por ejemplo, este fallo del Tribunal Supremo de poder este, converger las demandas en una única jurisdicción o la acción que ahora promovió el Ministerio Público, son en el marco de un déficit bastante grande normativo y jurisprudencial que hay en la región. ¿Por qué? Porque es eficaz relativamente porque el objeto, lo que dije anteriormente, el objetivo de la SLAP necesariamente es someter a la persona al proceso. A la SLAP no le interesa cuál es el resultado, porque generalmente está basada sin fundamentos. Lo único que el interés que tiene es generar ese amedrentamiento a la persona que se demanda para evitar que se pronuncie o para generar un efecto disuasorio en los demás. ¿Sí? Entonces, yo creo que en Brasil la sentencia del Tribunal Supremo en realidad lo que respondió fue una realidad que era apremiante, que había una periodista a la que se le estaba utilizando abusivamente un sistema de procedimiento civil en la que tenía 111 demandas alrededor de todo el país. O sea, también fue por un parte cuando uno hace un análisis de la constitucionalidad de una ley, también fue por una parte de una situación alarmante y bastante sentido común. Pero Brasil está lejos de tener un sistema eficaz contra la SLAP hoy en día en la justicia, porque no hay mecanismos, por ejemplo, de estimación temprana o eh, esta acción del Ministerio Público podría ser algo relevante porque sí estaría sancionando el uso abusivo del Poder Judicial, pero yo creo que es relativo que la justicia sea motor eficaz. Lo utilizamos como ejemplo porque son situaciones que pueden mostrarse como un poco de vanguardistas a nivel jurisprudencial, pero que no dejan de ser totalmente insuficientes y no deja de demostrarse que igualmente en la región existen déficits de conocimiento de la FLAP, porque también hay otros informes en otros países donde incluso los propios demandados han alegado situaciones de la utilización de la FLAP y la justicia, si bien ha fallado correctamente, hay un caso, este caso que se analiza en Uruguay, si bien la justicia entendió correctamente la ponderación de derechos y no generó una condena exorbitante como pedía la parte actora en el caso de Uruguay, sin embargo, no hacen mención, los operadores de la justicia no están necesariamente formados para
determinar precisamente la acción de una FLAP. Entonces sería eficaz en el sentido de que realmente se evitara que estos procesos triunfaran su objetivo, que es el sometimiento de los demandados a esta incertidumbre y a estos gastos económicos y a esta situación de sentir que, por decir algo, yo puedo ser objeto de una demanda y se me puede, por ejemplo, un medio independiente sin demasiada fortaleza económica caer totalmente y dejar el negocio sin funcionar, que son en definitiva lo que buscan. Martín, si querés por la pregunta de Argentina. Dale, clarísimo, Javi. Sí, en cuanto a la pregunta de Argentina, que va más a la coyuntura política, en el informe pusimos bastantes ejemplos porque es algo que no fue ni siquiera discutible. Pusimos muchos datos de instituciones nacionales, internacionales y principalmente interamericanas. Incluso la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmó una solicitud para que el actual gobierno cese en ciertas actividades que estaban perjudicando y por supuesto estaban planteando un panorama y un ambiente mucho más violento, virulento, hacia la libertad de expresión. Pusimos ahí algunas estadísticas, pero bueno, los ataques fueron un poco de lo que hablé yo antes, con tácticas extrajudiciales en principio con mucha violencia en redes sociales, la utilización de bots desde el Poder Ejecutivo, pero lo más popular, digamos, en cuanto a la información y a las noticias fue la penalización lisa y llana de la protesta. Hubo un caso ahora muy conocido de un fotógrafo que fue herido casi de muertes, por suerte zafó por poquito, como le decimos en Argentina, pero bueno, fue digamos, agredido en una protesta y el gobierno, el Poder Ejecutivo, violando, digamos, la separación de poderes, salió en defensa de las autoridades policiales, amenazó a una jueza. Entonces, sí, estamos, para no entrar en cuestiones muy específicas, Argentina está sufriendo un presente bastante riesgoso eh, en cuanto a la participación pública ante las personas. Y bueno, pese a los reclamos nacionales de agrupaciones como FOPEA, que es el Foro de Periodismo Argentino, que también han planteado un montón de cartas al respecto y tienen un monitoreo constante de casos que limitan la libertad de expresión. Han habido leyes, como dije, la antipiquetes que bueno, rozan o sobrepasan lo inconstitucional. Y bueno, y van un poco de la mano de un contexto más grande, socioeconómico, que tiene que ver con un intento refundacional del Estado. eh, y bueno, en el informe tratamos de someramente, que a mí por ahí me costó escribiendo y tuve un poco que recortarlo porque tiene que ver con las slabs, pues estamos hablando justamente de libertad de expresión, pero bueno, tiene muchos tintes particulares que ya van más a la política y a la política económica que está buscando ciertos gobiernos y para mantenerse tienen que aplicar políticas que justamente limitan la libertad de expresión. Pero bueno, espero ahí haberte respondido. Eh, Me olvido siempre de estar muteada. Muchísimas gracias, Martín, por haber contestado sobre Argentina en la difícil situación también por otro lado hemos intentado, pues, por nuestra parte, como FIPCAR, evidenciar ante los organismos internacionales. Tenemos una pregunta, justo para respetar los tiempos, pues va a ser la última pregunta. Si hay más, os pido el favor de ponerlas en el chat, porque la idea era pues contener también los tiempos. Estamos claramente a disposición también después de este seminario para otras preguntas que puedan surgir. La última pregunta
es un poco más específica, es de Mónica. Mónica nos pregunta sobre, digamos, más la relación, se entiende, entre corrupción y SLAP y más precisamente sobre un caso específico, que es, bueno, es un caso más que relevante, no solamente para América Latina, pero pues en general, el caso Odebrecht. Aprovecho para contestar, porque digamos que no nos enfocamos en el caso en sí, en sus diferentes declinaciones. También lo que intentamos hacer fue lo de no dirigirnos solamente, por ejemplo, a la prensa como víctima de SLAP, porque una cosa que siempre hemos detectado trabajando este tema, tanto en Europa como en América Latina, que cuando se habla de SLAP, que no se hable mucho, se habla mucho de SLAP vinculada al derecho a la libertad de expresión e información, entonces al mundo del periodismo como víctima de las SLAP, que efectivamente los y las periodistas y los medios mismos están entre las víctimas. La que ha recibido más demandas, como por ejemplo el caso que Javier mencionó y otros casos que se han mencionado antes, o en Europa, si pensamos al caso de Daphne Caruana Galizia, que al final es la periodista maltesa que em, y fue matada por un coche bomba en 2017 y en su honor, porque cuando murió tenían 48 demandas por difamación pendientes en su contra. La directiva anti-SLAPP se llama también ley Daphne, ¿no? En su honor. Pero lo que estaba diciendo es que en nuestra investigación lo que intentamos hacer fue también y considerar otras formas de SLAPP, no solamente relacionadas con la prensa y con el mundo, digamos, los ataques los y las periodistas. Um, por eso, Mónica, no te puedo contestar a esta pregunta porque claramente con el caso que tú mencionas es un caso que ha tenido ah, digamos, una relevancia importante y también digamos, habría ocupado mucho tiempo el análisis de los casos relacionados con este caso de corrupción. Em, Dardo nos pregunta cuándo dispondremos del informe. El informe se publicará mañana. Claramente todas las personas que se han apuntado para ese seminario también llegará por correo un informe final completo y también los informes por países. Los informes serán publicados en nuestra página web y también difundidos por redes sociales. También este seminario se está grabando, con lo cual el vídeo se subirá, digamos, a nuestro canal de YouTube, como siempre con todos nuestros eventos. Eh, Dardo nos dice que en Alemania el sindicato de periodistas acaba de denunciar que el 60% de los afectados son periodistas. Y tienes razón, que efectivamente, claramente es el colectivo que más afectado es, pero también a veces lo que hemos detectado, también trabajando en el terreno, digo, también en España, haciendo el trabajo durante el proyecto Patfox, se conocen más casos relacionados al mundo de la prensa porque tienen también la manera de salir a la luz, ¿no? Cuando los ataques se dirigen hacia, pues, activistas, por ejemplo, que no pertenecen a ninguna organización, ya la cosa se hace más difícil, ¿no? Porque de hecho uno de los problemas con las SLAP es que al final las víctimas se quedan aisladas, ¿no? Por temor de los demás, de las demás personas y profesionales que no quieren estar involucradas, por el efecto, el chilling effect, como se llama, digamos, en términos más técnicos. Y muchas gracias, Mónica. Seguro que a lo mejor tu pregunta nos llevará a una segunda investigación. Ojalá. Agradezco la participación primero de mis compañeros, Javier, Martín y María Fernanda, por haber estado aquí, por haberme acompañado en esta investigación y a todas las personas que han participado a este seminario. Nuevamente, el informe estará a vuestra disposición. Es un primer abordaje. Me habría gustado, digamos, profundizar aún más, pero claro, pues sería una tesis doctoral, hubiera sido una tesis doctoral. Y os esperamos en nuestros próximos seminarios y nuestras próximas actividades. Muchas gracias a todas y todos.